A 62 años de la primera película del agente 007, se celebra el Día Mundial de James Bond. Exactamente el 5 de octubre de 1962 se dio lugar al estreno de lo que fue la primera edición de un largometraje en donde se narraba la historia de un oficial del servicio de inteligencia secreto y comandante de la Royal Naval Reserve, a quien también se lo conocía por su código 007. La producción cinematográfica fue efectuada por Harry Saltzman y Albert Broccoli y surgió a partir de la adaptación de uno de los libros publicados por Ian Fleming, el autor británico, quien precisamente había sido un espía en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas. Sin embargo, antes del salto a la pantalla grande, hubo un episodio en la televisión que no tuvo demasiado éxito en el marco del ciclo llamado Clímax, en donde se hizo una reversión del libro Casino Royale en 1954, que terminó pasando casi desapercibida. Si bien los libros de Fleming habían conseguido ser altamente reconocidos en la época, la popularidad y masividad comenzó con el lanzamiento de la mencionada película en 1962, llamada Agente 007 contra el Dr. No. El film fue protagonizado por Sean Connery, quien dejó con su impronta las bases del personaje de la franquicia que trascendió el tiempo. La figura de Bond entonces se caracterizaría por ser un hombre controlado, inteligente, glamuroso y seductor, aunque por momentos con mucha ferocidad y habilidad para la acción y el enfrentamiento físico. Con el correr de los años, el éxito de la saga se vio reflejado en la gran cantidad de gente que veía las películas estrenadas año tras año, aunque esto trajo también un problema aparejado, el cual tenía que ver con que Connery comenzó a considerar que no le estaban pagando acorde a las millonarias recaudaciones generadas en cada film, y fue por esta razón que en 1967 decidió bajarse del proyecto, derivando en que desde la productora llamada Eon decidieran salir a buscar a un actor que lo reemplazara, ya que, considerando la gran cantidad de dinero que venían generando, abandonar la franquicia no era una posibilidad. En 1969 el elegido para seguir adelante con el proyecto cinematográfico fue George Lazenby, un actor australiano con poca trayectoria en el ambiente, que fue altamente criticado por el público al manifestar como imperdonable que se cambiara el protagonista de la película y quien de alguna manera dio origen al imperio. Por esa razón, en 1971 los productores fueron a buscar a Connery nuevamente, queriendo repetir la fórmula que les había dado el éxito. En ese marco, el actor aprovechó su posición para pedir una suma de más de $1.250.000 por el papel, además de asegurarse un porcentaje de las ganancias y de tener poder de voto en las decisiones principales de la película. En ese sentido, el estreno causó furor y hubo una buena recaudación en lo económico, pero las críticas no fueron del todo buenas, y ante esto Connery declaró de manera oficial que no volvería a interpretar al agente 007 nunca más. De todas formas, no cumplió con su palabra, ya que 12 años después, en 1983, volvió a hacerlo en la película titulada Nunca digas nunca jamás, aunque este film tampoco fue rodado por la productora original. En el periodo de tiempo comprendido entre 1973 y 1985, quien se puso la piel del afamado agente fue Roger Moore. En este lapso, el personaje de James Bond incorporó algunos atributos vinculados a la comedia, con una actitud un tanto más relajada, además de incorporar en sus escenas situaciones sociales y avances tecnológicos y científicos que estaban ocurriendo en ese momento. De igual manera, el éxito se mantuvo y se prolongó hasta que Moore, con el transcurrir normal de su edad, decidió alejarse del proyecto, ya que en la película seguía interpretando a un agente joven. Entonces fue la oportunidad de Timothy Dalton, aunque su paso quedó trunco, llegando a grabar tan solo 2 películas entre 1987 y 1989. Después de esto hubo un conflicto con los derechos de imagen del personaje, que provocó que recién se retomara la actividad del agente en 1995. El elegido para protagonizar el proyecto de la nueva saga fue Pierce Brosnan, en donde si bien se mantuvieron los guiños de comedia y la espectacularidad, también se intentó volver a las bases del personaje, aunque con el paso del tiempo, desde la productora se comenzó a barajar la posibilidad de hacer un reinicio de la historia completa del agente, ya que de alguna manera, a pesar del paso del tiempo, se le había dado una continuidad cronológica al personaje. Fue por todo esto que finalmente, ante la decisión de comenzar a contar las aventuras de James Bond desde cero, que se contrató a Daniel Craig. Si bien primeramente fue resistido por la prensa, el actor luego logró consolidarse en una propuesta que mostraba a la gente desde una perspectiva más oscura y dramática, y presentando una evolución de su personaje a lo largo de la saga, que marcó un punto de quiebre en la franquicia, ya que antes de esto nunca lo habían hecho. En total se realizaron unas 25 películas de la gente, demostrando el importante impacto cultural que dejó a lo largo de los años, logrando adaptarse a los cambios sociales que se fueron dando en el devenir de la historia y atravesando varias generaciones diferentes, dando muestras que es una historia que probablemente siga atrapando al público por mucho tiempo más, al punto tal de tener su propio día.